Hay batallas en las que uno descubre que el verdadero problema no es el tamaño del enemigo, sino en dónde hemos puesto nuestra fe. Israel quería un rey que peleara por ellos. Deseaban tener un rey, alguien que fuera fuerte, alguien que fuera visible, alguien que fuera imponente. Pero cuando aparece Goliat en escena, ni el rey, ni el ejército, ni la armadura pudieron vencer el miedo que inspiraba a este hombre. Entonces aparece David, sin experiencia militar, sin poder político, solo con algo que en ese momento parecía insuficiente: fe y deseos de hacer lo que Dios le pedía. En estos capítulos vamos a recordar una verdad que cuesta aprender en la vida diaria. No todas las batallas se ganan con más fuerza, con más recurso o con más control. Algunas batallas se ganan recordando de quién es realmente la batalla. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos a este nuevo episodio donde estudiaremos los capítulos de Primera de Samuel. Ya terminando Primera de Samuel y comenzando Segunda. Así es. Vamos a ver Primera de Samuel 17 y 18, capítulos 24 y 26, y Segunda de Samuel 5 y 7. Y vamos a ver mi historia favorita del Antiguo Testamento. Y creo que es una de las más aplicables para diferentes cosas, ¿no? Muy versátil. Y pues David y Goliat, ¿quién no ha escuchado de esta historia? Y antes de esto, me gustaría que pudiésemos hacer un ejercicio que los invito a hacerlo más adelante, y el cual consiste en preguntarnos cómo X situación, en este caso, como David y su enfrentamiento con Goliat son una sombra de Jesucristo. Y en lo que ustedes lo escriben en los comentarios, Adrián va a responder. ¿Cómo David y su enfrentamiento con Goliat son una sombra de Jesucristo? Bueno, esa es una excelente pregunta. El mundo se impone ante la falsa majestuosidad que Satanás impone. Imperios, ejércitos gigantes, drogas, problemas a los que aparentemente nos enfrentamos nosotros en la vida diaria y que suelen ser muy, muy grandes, que sentimos que no tenemos la capacidad de vencerlos. Satanás es un artista tratando de poner con maquillaje espiritual, ocultando la verdad de las cosas. Entonces, aquel problema que nosotros de repente vemos como algo inmenso, algo monstruoso, o que realmente a lo mejor sí es tan fuerte, lo único que necesitamos nosotros es fe y deseos de obedecer a Jehová o a Jesucristo, como David lo tenía. Y muy seguramente vamos a poder librar las batallas. Hay una frase que ha resonado en mi mente las últimas semanas, que no dice exactamente así, pero más o menos suena así: que Dios no nos va a poner en pruebas en donde su gracia no nos podrá sostener. Creo que la dijiste tú. No, la dijiste hace 2 episodios, Muy creo. bien. Entonces, nuevamente, Goliat, representado por Satanás y los problemas que podemos tener, sí se pueden vencer mediante la confianza y los dones que Dios nos ha dado con anterioridad. Porque Dios tiene la capacidad de ver el pasado, de conocer el presente y de ver los posibles futuros. Entonces, muchas veces estamos siendo entrenados para poder tirar la onda años antes de tener a nuestro Goliat enfrente. Y algo que vino a mi mente cuando hice esta pregunta, vamos a leer sus comentarios, fueron 2 específicamente. Y la primera es de que, pues, David se ofreció a sí mismo para librar una batalla que los israelitas no estaban
creyendo que podían librarse de esto porque pues se enfrentaban contra los filisteos y tenían a Goliat y todo esto. Entonces, él se ofreció a sí mismo. Entonces, es algo que hizo Jesucristo, ¿no? Y otra, su audacia. Me sorprende cómo este muchacho, como le dice Saúl, tiene la audacia para decir, no, pónganme y yo lo voy a hacer, yo voy a vencer a Goliat, ¿no? Y como esto es una sombra de Jesucristo, se me vino a la mente cuando él se enfrentaba, por así decirlo, contra los fariseos y los dejaba calladitos siempre. Entonces, el que podamos ser audaces, ¿no? Entonces, siempre que ustedes puedan hacer esto, buscar de qué manera Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, nos va a ayudar a poder centrar nuestro estudio también en El Salvador, ¿no? Y pues la batalla que ellos estaban librando, como ya lo dijiste en la introducción, no era una batalla cualquiera. Tenían mucho miedo. ¿Y cómo no tener miedo si los filisteos tenían entre sus filas a un Wembanyama, que es el actual jugador más alto de la NBA y que pues acaba de ganar un premio, ¿no? Él mide 2,24 metros. Y en las escrituras dice que Goliat medía 6 codos con un palmo, si no, es el término que se utiliza. Y busqué en San Google qué representa esta medida y es casi 3 metros. Entonces era un gigante. Entonces estaba bien complicado lo que estaban por enfrentar. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y mi mejor amiga me enseñó esta frase. Y antes de empezar el episodio con algo con lo que me estabas conversando ahorita acerca de Goliat, se me vino en la mente, ¿no? Y es lo que le llama a ella la fórmula del éxito. Uh-huh. Y ella dice que el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se presentan o se juntan. Entonces, se tiene éxito cuando se está preparado y la oportunidad viene. Ahora, ¿de qué formas crees que David estaba preparado para esto? Bueno, David estuvo preparado espiritualmente, primeramente. Él tenía el conocimiento y la fe necesaria para saber que si Dios le daba una tarea, lo iba a lograr. David estaba preparado también físicamente. Él había aprendido cómo tirar las ondas, cómo utilizar la onda muchísimo tiempo atrás. Para cuando se enfrentó con Goliat, él ya había matado a un león. ¿Okay? Entonces sabía lo que traía. Sabía que su tamaño, su proporción de fuerza, su condición física estaba lista también. Entonces, David estaba preparado de muchas maneras, solamente que a veces el prototipo ideal del hombre dista mucho de lo del Señor. Fíjate que hay un libro que no es escritura, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero es un libro que es uno de mis libros favoritos. Se llama David y Goliat, Desviados, Inadaptados y el arte de luchar como gigantes, de Malcolm Gladwell. Y en el primer capítulo del libro analiza todas las desventajas que nosotros creemos que tenía David ante Goliat y cómo son realmente ventajas. Y quiero resaltar una nada más y probablemente te interrumpa toda tu parte porque en serio ha sido obsesión mía de estudio, de agarrar este libro y de abrir escrituras y de buscar muchas cosas, pero me gusta mucho la parte que dice que David aceptaba quién era, porque cuando él dice pues voy a pelear, Saúl le dice bueno pues ponte la armadura, ¿verdad? O sea, te van a despedazar, pues que te despedacen más lento por lo menos. Y David sabía, él sabía su técnica y entonces rechaza la pesada armadura del rey Saúl porque no se ajustaba a su estilo. Y porque sabía que el Señor le había dado talentos en donde la armadura le iba a molestar. Entonces, esta comparación me recuerda que mientras el mundo nos puede decir que nosotros podemos solucionar problemas de una manera, el Señor nos ha enseñado que lo podemos hacer de otra. Mi hijo estaba estudiando para sus exámenes finales y entonces un día
tenía que presentar el examen más difícil de matemáticas, creo, de cálculo. Ya me corregirá cuando vea el capítulo. Y entonces surge la idea por ahí de alguien. Bueno, lástima que no podemos tomar café para desvelarnos estudiando, ¿verdad? Y el mundo así lo toma. El mundo utiliza esa arma de desvelarse a través de poder mantenerse despierto. Y le digo, sí, pero tú tienes la habilidad de despertarte temprano porque estás acostumbrado a ir a seminario. Entonces, te puedes levantar muy temprano y estudiar y llevar el material fresco como una lechuga. Entonces, el mundo puede darnos armaduras para enfrentar batallas o herramientas, pero no necesariamente nos las tenemos que poner, porque el Señor nos ha preparado de una mejor manera. ¿Te imaginas al David con una armadura pesada? Yo no sé qué tanto se parezca el David de Miguel Ángel, de Miguel Ángel al verdadero David, pero debe de ser parecido porque es una estatua impresionante. He tenido la oportunidad de verla en vivo y aparentemente es un hombre delgado pero fuerte, pero con una armadura de ejército hubiera sido imposible moverse. Entonces, pues quería compartir eso y ahorita también te interrumpí más veces. No, está bien. Es lo que hace enriquecedor el episodio. Y ahora, ¿cuáles son algunos de los Goliat que pueden presentarse en nuestra vida, ¿no? ¿Qué situaciones podemos estar pasando en este momento que nos lleven a pensar, quizá como el ejército israelita, de no, me voy corriendo, diríamos en Ecuador, hablando un poquito con jergas, no, este man me va a matar a la primera que me toque? Pero la confianza de David en quién era y reconocer quién era realmente le daba a él esta ventaja grande. Ahora, él, meditando en cuáles podrían ser algunos de los Goliat que podemos enfrentar en nuestra vida y para los cuales debemos estar preparados, porque mencionabas que David estaba preparado físicamente al saber la técnica, ¿no? ¿Qué Goliats piensas que se pueden presentar en nuestra vida? Mira, cada vez estoy más convencido que las preguntas para el templo deben de ser una guía para nuestra vida. Las preguntas del templo se dividen en dos partes, según mi entendimiento. Esto no es doctrina, es mi cosecha. La primera parte nos ayuda a testificar, primeramente, de Dios, de Jesucristo. Y entonces, los Goliats del mundo nos hacen pensar que no necesitamos de Dios ni de Cristo. Después, testificamos de el profeta, de los líderes de sacerdocio, generales y locales. El mundo nos hace pensar que tenemos la capacidad de seguir influencers en vez de guías espirituales. Los influencers pueden ser un Goliat en nuestras vidas. Y después la segunda parte, que es acerca de los mandamientos y la obediencia a las leyes, la ley del diezmo, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, el día de reposo, cómo tratamos a nuestros semejantes, nuestros compromisos económicos con excónyuges o con hijos si tenemos, y nuestra capacidad de determinar si somos dignos o no de tener una recomendación. Entonces, todas esas preguntas, si nosotros permitimos que Goliat crezca a 3 metros de altura y no tenemos las herramientas o las habilidades para vencerlas, pueden ser difíciles en nuestras vidas. La mayoría de las veces es un egoísmo el que nos permite entrar al templo. Un egoísmo por falta de amor a nuestra familia, por falta de amor a los mandamientos del Señor, o simplemente distracción de no tomar en cuenta los mandamientos y seguir pendientes para obedecerlos. Okay. Entonces, tomar las preguntas del templo como, bueno, preparación. Y si estoy acorde con esto, pues voy a tener más posibilidades de poder hacer frente con éxito a todo lo que se presenta. Fíjate que Benjamin Franklin era un hombre muy espectacular. Él tenía una lista de virtudes y las ponía en orden y les asignaba una semana para trabajar una semana o un mes, no recuerdo la temporalidad, pero la virtud.
Y toda la semana escribía en un diario cómo ese día practicó la virtud. Y te voy a decir, la obediencia a la palabra de sabiduría podría ser. Que no era obviamente la virtud que él ponía, pero entonces toda la semana llevaba un diario de cómo iba practicando esa virtud. Y es lo que lo convirtió en el personaje tan famoso y tan... todo el mundo habla bien de Benjamin Franklin. Entonces, ¿por qué no nosotros hacer una lista de las preguntas del templo y vivir esas leyes a profundidad cada semana y también tener una lista de virtudes y de mandamientos que obedecer? Uh-huh. Algo que yo pensé es el desempleo. Un Goliat que se puede presentar en cualquier momento de nuestras vidas. O la temporada baja. O la temporada baja, como le estábamos platicando antes de empezar a grabar. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? ¿De qué manera podemos estar preparados? Y creo que si nosotros nos enfocamos en dar oído a la voz del Señor, antes de que sucedan las cosas, vamos a poder estar preparados para cualquier tipo de situaciones. Y en la iglesia se nos hace mucho énfasis en el que podamos ser autosuficientes. Uh-huh. ¿Y de qué manera somos autosuficientes? Pues, nuevamente, citando a mi mejor amiga, ella me platicó algo que, si mal no me equivoco, está en uno de los manuales de autosuficiencia de la iglesia. Y es, ¿qué es lo que hace que una persona sea autosuficiente? El que pueda tener una profesión, el que pueda tener un negocio propio y el que pueda tener un oficio. Entonces, si tenemos estas tres cosas, vamos a tener una mayor probabilidad, posibilidad, vamos a poder tener éxito, vamos a estar preparados para cuando la oportunidad se presente, si se presenta, o vamos a crear esa oportunidad. Entonces, esto es nada más como un ejemplo de, bueno, trayéndolo a la actualidad, a lo que vivimos día a día. Es un Goliat que no avisa, pero para el cual sí podemos estar preparados. Fíjate, van 2 veces que mencionas esta cita de la suerte. El día jueves estaba escuchando un podcast y decía esta persona... Del éxito. Del éxito. No es la suerte, el éxito. Bueno, dice, qué curioso porque entre más me preparo, menos necesito la suerte en mi vida. ¿Okay? Entonces, la suerte, dicen que es cuando la oportunidad se presenta con la preparación, se presenta con la oportunidad. Entonces, decías ahorita, ¿qué tenemos que hacer para ser autosuficientes? Pues la iglesia nos dice, ¿no? Tener un almacén de comida. Nos quedamos sin empleo. Si hemos sido obedientes, no tendremos que encontrar un empleo que nos obligue a trabajar los domingos porque vamos a tener alimento en casa. Y es a lo que me refiero con dar oído a la voz del Señor. Y David era un hombre muy sensible a estas cosas. Aprendíamos en capítulos anteriores que incluso por su característica física fue como rechazado para ser una de las opciones para ser rey. Y más adelante, toda esa audacia, toda esa fe, toda esa confianza hicieron que pudiese llegar a ser rey. ¿Y qué es lo que viene más adelante? O sea, él va a vivir muchas cosas, no todas bonitas. Y la clase nos pide que, bueno, si pudieras darle un consejo a David, ¿cuál sería este? Es que siempre pueda conservar en su corazón estos momentos de éxito. Entonces creo que esas dulces misericordias que el Señor nos da en nuestra vida van a ayudarnos para esos momentos no tan bonitos. David era bueno, era tan bueno que se cantó las mañanitas. Fue el chiste del día, perdón. Todo el que no sabía cómo poner el chiste en el capítulo. Muy bien, gracias por reírte de mi chiste simplón. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que tenemos que aprender tantas cosas positivas de David. A veces nos enfocamos en lo que hizo mal y seguimos los Goliaths del mundo enfocándonos en las cosas negativas. Pero David definitivamente fue un gran hombre y fue un gran rey. Y precisamente yo voy a escoger la parte final, la parte de 1 Samuel 13, 15, donde aprendemos que obedecer al Señor es ir un poquito más allá de solamente hacer lo que Él dice una vez, sino que tenemos que estar nosotros continuamente buscando
dirección. Este capítulo de 2 de Samuel 5, 17 y 25, el Señor puede brindarme dirección. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho pensar en la revelación y esta analogía yo creo que la he hecho casi en cada capítulo, pero ¿qué tan seguido, Jocelyn, utilizas Google Maps? Hoy, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y por qué? Ya no me acuerdo cómo era antes de que existiera Google Maps para poder saber a dónde llegar. No soy de aquí de la ciudad, entonces me dijeron que, bueno, para poder aprender a moverme, necesitaba moverme en camión. Pero para poder estar segura en ese movimiento en el circuito del camión, yo voy todo el tiempo así en Google Maps. Entonces, para saber a dónde ir. Claro, porque nos gusta tener el mapa completo. Sí. Nos gusta saber dónde estamos, por dónde nos vamos a ir y a dónde vamos a llegar. Fíjate que a mí me tocó la época en que mi papá sacaba el mapa. ¿Ok? Sacaba el mapa y entonces él iba viendo el mapa. Y también me tocó la transición. Antes de tener el Google Maps había unos GPS, se llaman TomTom, era la marca más famosa. Entonces tú ponías ahí tu aparato que no era el teléfono y te llevaba. Entonces me acuerdo muy bien, ya estaba yo casado, mis hijos estaban pequeños. Todavía no existía el internet en los teléfonos, o por lo menos no lo teníamos. Y mi papá quiso... No es cierto, ya existía. Iban empezando. Y íbamos 3 carros, iba yo, iba mi papá, iba mi hermano. Entonces mi hermano traía este TomTom en su carro, pero mi papá quería llevarnos por la bahía de California para mostrarnos dónde había vivido él cuando era niño. Total que nos pegamos una perdida. No dimos y entonces tuvimos que decirle, papá, déjanos usar la tecnología porque necesitamos salir de aquí. En ese viaje perdimos más de 2 horas tratando de llevar una ruta que no recordábamos, que no conocía ya. Entonces, hay momentos en la vida en la que uno le gustaría conocer la ruta exacta, saber a dónde va a llegar, saber exactamente qué va a hacer, saber qué decisiones son las correctas y qué camino escoger. Pero muchas veces la vida espiritual no va a funcionar de esa manera. Nuestro Padre Celestial sí nos va a decir cómo actuar, pero no siempre va a hacerlo a la velocidad que nosotros queramos que sea. La vida espiritual funciona más parecido a cómo ocurrieron las cosas con David. Paso a paso, consulta a consulta. Padre, hago este movimiento, pasa el tiempo necesario, nos revela y entonces tomamos la decisión, afrontamos las consecuencias y volvemos a pedir ayuda a Dios. No hay tal cosa como, Padre, tengo este problema, ayúdame a salir de él. ¿Okay? Necesitamos buscar la revelación línea por línea, precepto por precepto. Y esto es interesante porque estamos hablando de David después de grandes victorias. En esta parte de las Escrituras, él ya había vencido a Goliat, ya había sobrevivido a Saúl, que todo lo que nos brincamos, pues Saúl le agradeció por matar a Goliat, pero después lo quería matar a él. Saúl quería matar a David, ¿no? De hecho, en esta parte de las Escrituras, David ya había sido ungido como rey. Yo no podía pensar, bueno, a estas alturas David ya se la sabe de todas. Okay, ya tiene el conocimiento, la experiencia, la capacidad. Pero no es así. Los filisteos, a pesar de que Goliat había muerto, vuelven a levantarse. El enemigo nuevamente está al frente y otra vez amenazan, otra vez presionan y nuevamente Israel sufre depresiones. Depresión. No depresión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo actúa David. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, 2 de Samuel? El capítulo 5. Y entonces, versículo 19. Y entonces hay una frase muy especial que nos debe decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Adelante, por favor. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Muy bien. Ya había habido una guerra. El Señor ya había entregado a los filisteos. Pero la frase que me encanta es, entonces David consultó a Jehová. Porque David no asumió qué es lo que tenía que hacer.
No dijo, esta ya me la sé, voy adelante, ¿para qué molesto a Dios? Debe estar muy ocupado. No improvisó, no impuso su experiencia. Él no dijo, ya sé cómo funcionan las guerras. Mate a Goliat, por favor. ¿Okay? Y eso enseña algo importante. Tenemos que consultar. Y quiero hacer una pregunta a las personas, a nuestros hermanos que nos están viendo. ¿Cuántas veces preguntamos al Señor a pesar de creer que sabemos la respuesta? Y yo se le doy una pregunta también para ti. ¿Ha habido ocasiones en tu vida en la que a pesar de creer saber qué tienes que hacer, consultas al Señor? ¿Y cómo te va? Creo que a veces, bueno, soy muy del team de que el Señor nos da esta agencia, ¿no? De que confía en que nosotros tomemos nuestras decisiones, ¿no? Y de que, pues, en muchos aspectos al Señor le da igual, simplemente como que más que, ¿cómo decirlo? Como dicen Doctrina y Convenios, al Señor le da igual si vayamos en carro, en carromato, empujando, caminando. Simplemente a Él le importa que vayamos, ¿no? Pero cuando he estado en situaciones donde tengo que tomar así una decisión muy, muy importante, incluyo al Señor. Y después de la misión, siempre estaba en mi mente, bueno, ¿en qué lugar tengo que vivir? Tengo que estar en Ecuador, puedo ir a Estados Unidos, puedo regresar a México. España. ¿En dónde quiere el Señor que yo esté? Y siempre para todas las conferencias generales, esa era una pregunta recurrente en mi diario. ¿Dónde quiere el Señor que yo esté? ¿Dónde quiere el Señor que yo esté? Y pues se respondía así, pero quizá yo esperaba una respuesta tal vez un poquito más específica, como dame un lugar, pues. Y me recuerdo, y este momento fue muy, muy especial en mi vida. El elder Uchtdorf dijo que no importa el lugar donde vivamos, sino cómo vivamos. Entonces, en estos momentos donde yo he podido incluir al Señor, siento que Él no solamente me da la respuesta, sino va abriendo el camino para que sucedan las cosas conforme es su voluntad. Muchísimas gracias, Jocelyn, por compartir esta parte tan especial de tu vida. Y muchas veces, en las situaciones en las que nos enfrentamos, como David está enfrentándose en este momento, son situaciones en las que ya has estado anteriormente. ¿Okay? Hoy en la mañana, en la reunión sacramental, porque hoy es domingo, tuve la oportunidad de estar con el presidente de Estaca, y él estaba compartiendo una experiencia. Dice que a él le gustaba escalar. Y entonces que cada vez que escalaban, por seguridad, se tenían que poner un arnés y sujetarse una cuerda. Entonces, esta cima que él estaba subiendo, dice que la subía constantemente. Y que en esta ocasión muy particular que nos estaba contando, o sea, la misma cima, y en la analogía el mismo problema, él decidió o había decidido no ponerse el arnés, porque pues es incómodo, es batalloso, pero decidió ponérselo. Y entonces en la última pisada, donde subió la mano, puso el pie y después puso la mano para ya subir la montaña. Donde puso la mano estaba lleno de arena y se resbaló y se cayó. Se esguinzó la pierna y quedó colgado. Entonces tuvo una fractura que fue muy, muy dura, pero se salvó de no morir, probablemente de una fractura mayor, porque estaba protegido con el arnés. Entonces, muchas veces nosotros tenemos experiencias y creemos que ya conocemos la ruta y que el resultado siempre va a ser el mismo. Pero hay que preguntarle al Señor. Hay que aprender de David. David pudo haber dicho, ya sé cómo funcionan las guerras, pero consultó. Y eso enseña algo muy importante. Y me gusta leerlo porque lo apunté aquí. Las victorias pasadas no reemplazan la revelación del presente.
Las victorias pasadas no reemplazan la revelación del presente. Porque algo que funcionó ayer probablemente no es necesariamente lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. Y esto aparece clarísimo en esos versículos. En la primera ocasión, el Señor le dice a David que suba, ¿ok? Y en la segunda, la instrucción cambia. Vamos a leer, por favor, Jocelyn, en 2 de Samuel 5, 23 y 24. Y poner bien en la mente de nosotros. La primera vez la instrucción fue, sube. Y cuando David consultó a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos por detrás y atácalos por delante de los árboles de bálsamo. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de los árboles, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al ejército de los filisteos. Y qué interesante, ¿no? Mismo enemigo, mismo David, pero diferente dirección. Porque Dios no trabaja con fórmulas automáticas. Y eso tiene muchísimo que ver, ¿cómo no? Muchísimo que ver con nuestra vida diaria. Hay personas que quieren vivir espiritualmente utilizando respuestas viejas. Y eso no va a funcionar, porque cada desafío es nuevo. Yo no puedo decirle a mi hijo cómo actuar en base a lo que pasó en mi vida, porque la situación actual es muy diferente. Claro que puedo aprender de mi experiencia, pero nunca va a reemplazar que yo me arrodille junto con él y que clamemos al Señor por un consejo específico para su época. Y sabes lo que ahorita estaba pensando, que también es el propósito del cual pienso que Jesucristo le dijo a Pedro: y sobre esta roca estableceré mi iglesia, y la roca de la revelación. Esta es una iglesia viva por esa misma razón, porque si bien es cierto, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, el tiempo y cómo cambian las personas a través del tiempo requiere que esta dirección se ajuste a las necesidades de este tiempo, ¿no? Antes hice esto y así me funcionó a mí y así te tiene que funcionar a ti. Yo ya sé, y gracias a mi experiencia. Cuando ponemos la confianza en el brazo del hombre, entonces caemos en errores que poniendo la confianza en la revelación no caeríamos de esa manera. El discipulado está basado en la revelación, no en triunfos pasados. Aprender es seguir escuchando al Señor. Y el presidente Russell M. Nelson ha enseñado a través de una frase que yo creo que le he dicho todos los capítulos y lo voy a seguir diciendo porque es mi frase favorita de él. En los días venideros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. En los días venideros, en los días pasados y en los días presentes y en cualquier otro día, no nos será posible sobrevivir espiritualmente sin la revelación, sin la preparación espiritual. Porque todos enfrentamos batallas en esta vida, Jocelyn. Batallas familiares, pérdidas de trabajo, batallas laborales. Si somos vendedores, temporadas altas, temporadas bajas, problemas económicos, problemas personales, problemas de familia, decisiones importantes. Y a veces la dinámica no va a ser si tengo un Goliat o no. A lo mejor es entre lo bueno y lo mejor. Ahí también se vale pedirle ayuda al Señor. Y muchas veces la pregunta correcta no es ¿qué es lo que debo de hacer? Ni siquiera esto que estoy decidiendo es lógico, sino Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces la decisión va a ser difícil, va a ser completamente contraria a lo que toda lógica nos diga. Y quiero hacerte esa pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que el Señor te haya guiado de una manera distinta a lo que parecía más lógico? Buena pregunta. Si la tienen ustedes, pónganlo en los comentarios. Yo te quiero compartir una experiencia mía. En lo que yo pienso. Y si te recuerdas, porque no nos preguntamos antes, ¿eh? No. Cuando yo estaba en la universidad, ya estaba... Siempre tuve este sentimiento de que estaba atrasado en la escuela. Sentía que la misión, aunque me había aportado muchas bendiciones, me había puesto 2 años atrás de mis compañeros de generación.
y estaba como tratando de recuperar el tiempo. Y tuve la oportunidad y la invitación de mis primas, de mis queridas primas, de irme a estudiar de irme a pasar unas vacaciones a Utah. Y entonces allá se presentó la oportunidad de quedarme y de estudiar. Entonces, cuando regreso y tomo unas clases de verano, hablo con un maestro y él me dice, y le expongo esto y me dice, pues, ¿contra quién es la carrera? O sea, sientes que estás atrasado, pero ¿atrasado en qué? ¿Contra quién estás jugando carreras? Y esa consulta con mi maestro cambió completamente mi paradigma. Pude orar y pude sentir que era correcto que yo me fuera. No sabía qué iba a pasar. Tenía una vida muy feliz, muy cómoda, con un futuro que yo me gustaba, lo que estaba pasando aquí en mi ciudad. Pero a la postre puedo ver que las bendiciones más grandes de mi vida han sido gracias a esta decisión que tomé, que yo no pensaba que era lo correcto que me fuera. Mi lógica me decía, quédate en Hermosillo, aquí en tu ciudad, aquí busca una esposa, aquí cásate, aquí trabaja. Pero la respuesta del Señor me llevó a conocer a mi esposa, me llevó a trabajar en proyectos muy especiales, a adquirir experiencia en algo que ahora me dedico completamente y recibo las bendiciones de poder, gracias a ese trabajo, servir al Señor. Entonces, la respuesta automática y correcta para la gente no siempre es la respuesta automática y correcta para nosotros. No sé si en este inter No se me vino ninguna a la mente, pero sí en el transcurso de esta semana lo voy a escribir en los comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes ahí de ese comentario. Entonces, ¿cómo podemos distinguir, queridos hermanos que nos están viendo del otro lado de su pantalla? ¿Cómo podemos distinguir entre mi impulso y actuar por la impresión espiritual? Esta pregunta se la hice yo al elder del Quórum de los 12 que vino la última vez aquí a la ciudad. Elder Ronald Rasband. Porque tuve la oportunidad de hacer una pregunta y yo se la pregunté. Entonces me dijo, cada vez que ese impulso te anime a hacer algo bueno, viene de Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios, como dice la Escritura. ¿Ok? Y aquí hay una lección bien, bien poderosa. David no solamente preguntó, David recibió respuesta y actuó conforme a la respuesta. Porque recibir revelación y obedecer la revelación no siempre es lo mismo. A veces pedimos dirección, pero esperamos que Dios solamente confirme el plan que tenemos. ¿Ok? David no hizo eso. Él escuchó y se movió conforme a la dirección recibida. Y entonces, ¿cómo llevamos esto a la vida real? Aquí van los 3 puntos que siempre saco. Primeramente, consulta antes de reaccionar. Es bien difícil. Somos personas reactivas. Hablo a título personal. Soy reactivo. Pasa algo y parece como si me aplastaran un botón y actuamos. Pero tenemos que tener la madurez espiritual para poder respirar, tomar un segundo y consultar al Señor. ¿Ok? No todo requiere una respuesta inmediata. Aunque el mundo te esté presionando con tiempos, aunque hay un deadline, tómate el tiempo de consultar al Señor. A veces lo más espiritual que puedes hacer es detenerte y preguntar primero. Punto número 2. No vivas solo de revelación vieja. Me encanta que los nuevos manuales de la iglesia son en línea. Y de cuando en cuando llega una carta y dice, cambiamos estos puntos y los mejoramos para explicar, o ahora era así, ahora es asá. Nuestro testimonio necesita renovación. El otro día escuchaba a una persona decir, necesitamos glorias nuevas. Si tienes más de 30 años y sigues hablando de tu misión, necesitas echarle más ganas a tus llamamientos. ¿Okay? No está mal hablar de la misión, está bien, pero tenemos que seguir teniendo nuevas revelaciones, nuevos triunfos espirituales. Nuestra relación con Dios necesita
conversaciones y conversiones continuas. Y punto número 3, obedece aunque la instrucción no parezca la más lógica. La revelación no siempre llega envuelta en comodidad, hermanos. La revelación a veces es un camino más difícil, más escabroso, pero al final, aunque pida más fe, los resultados son como el Señor desea que tenga ese impacto en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, me gustaría conectar esto a Jesucristo, porque debemos hablar más de Jesucristo. Inmediatamente después de estas batallas aparece una promesa enorme. David quiere construir una casa para Jehová. ¿Okay? Pero Jehová le responde algo sorprendente. Yo levantaré una casa para ti. Una posteridad, un trono, un reino eterno. Y finalmente esta promesa apuntaba hacia Jesucristo, el Hijo de David, el verdadero Rey eterno, el Rey que no solamente dirige batallas, sino corazones, el Rey que sigue guiando a sus discípulos el día de hoy, el Rey que sabe exactamente dónde estás, qué batallas estás luchando y cómo librarte de ellas. Porque aunque no podamos ver el panorama y el mapa completo, el Señor sí puede y Él está preparando la bendición más grande todavía para ti. Muy bien, pues yo quiero decirles que sé que Dios sigue guiando a sus hijos, que Dios tiene respuestas para cada uno de nosotros. Nos toca tomar un tiempo, respirar, arrodillarnos y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros en esta situación. Y no necesariamente va a ser un problema. A veces puede ser una bendición, puede ser una oportunidad que tal vez tengamos que dejar pasar para seguir la voz del Señor. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias, Aaron, por todo lo que hemos aprendido juntos hoy. Muy bien, pues queremos invitarlos a que si te gustó este video, le des like, lo compartas y también invitarlos a que se suscriban al canal para que puedan ver. Hemos detectado que tenemos más visualizaciones que personas que nos siguen. Si no nos sigues, probablemente no nos vuelvas a ver. Activa la campanita. Activa la campanita. Muy bien, pues ¿gustas despedirnos? Sí, que podamos esta semana y todo el resto de nuestras vidas involucrar siempre al Señor. Y que estemos preparados para vencer cualquier Goliat que se enfrente en nuestras vidas. Y que seamos tan buenos como lo es nuestra verdadera naturaleza. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.